Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Buenos y bendecidos días para todos. Bienvenidos nuevamente al devocional directamente al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Hoy continuamos con esta preciosa serie, La más grande historia de amor. Estamos estudiando el libro del profeta Isaías en el día de hoy, capítulo 22. Oramos para que el Señor sea glorificándose una vez más y enseñándonos que a través de su palabra tenemos respuestas, a través de su preciosa palabra tenemos revelación. Bendito y alabado seas tú, Padre eterno, te exaltamos en este tiempo y te damos todo honor y gloria a ti. Gracias una vez más por traernos hasta aquí. Gracias porque tú permites que podamos escuchar tu palabra. Gracias porque tú permites, Señor, que la revelación venga a nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor.
Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que les bendigas, que les guardes, Señor, y que les des sabiduría y revelación para entender lo que tú quieres que sea entendido, Señor. Bendice a todo aquel que vaya a escuchar este devocional en algún momento, Señor, y que seas tú con él, revelándole, Señor, y trayéndole la iluminación para que tu palabra cobre vida. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica, Isaías capítulo 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido en tu totalidad a los terrados? Tú, llena de bulla, ciudad alborotada, ciudad divertida. Tus muertos no fueron muertos a espada, tampoco murieron en batalla. Todos tus gobernantes han huido juntos, sin disparo de arco han sido capturados. Todos los tuyos que hallaron fueron capturados a una, aunque habían huido lejos. Por tanto digo, aparten de mí la mirada, déjenme llorar amargamente, no traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Pues hay un día de pánico, servidumbre y confusión de parte del Señor Dios. Él, el Dios de los ejércitos, en el valle de la visión, un derribar de murallas, un clamor al monte. Elam tomó la aljaba con carros, infantería y jinetes, y Kir desnudó el escudo. Tus mejores valles están llenos de carros y los jinetes tomaron posesiones a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes confiaron aquel día en las armas de la casa del bosque y vieron que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David. Y recogieron las aguas del estanque inferior. Entonces contaron las casas de Jerusalén y derribaron casas para fortificar la muralla. Hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Por eso, aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas. Comiendo carne y bebiendo vino, dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, ciertamente esta iniquidad no les será perdonada. Y hasta que mueran, dice el Señor Dios de los ejércitos, no les será perdonada. Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Qué te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? Oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor. Te destituiré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias. Lo vestiré con la túnica, con cinturón lo ceñiré. Tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre, y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y vástagos, todas las vasijas menores desde los tazones hasta los cántaros. En aquel día
Declara el Señor de los ejércitos: la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella se destruirá, porque el Señor ha hablado. En este capítulo 22 se aborda el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre todos sus líderes. Y aquí se destaca la corrupción y la falta de fe que tenía este pueblo, que tenía esta ciudad escogida. Estaban repletos de las costumbres de los pueblos vecinos. Y bueno, en el libro de Isaías es extraño encontrar profecías contra Judá y contra Jerusalén, sobre todo que esta es una sección de profecías contra las naciones, pero como Judá había elegido comportarse como sus vecinos y pues habían abandonado al Señor, entonces merecía ser juzgada. Dice: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido en tu totalidad a los terrados? Y aquí hace una referencia a Jerusalén, a menudo llamada el Valle de la Visión. ¿Por qué? Porque tiene una ubicación geográfica, no solamente en su importancia espiritual, por ser un lugar alto, sino también porque está rodeada de colinas y los techos pues eran lugares donde la gente se reunía y se comunicaba y donde veían los acontecimientos que se avecinaban. Ciudad alborotada, ciudad divertida. Tus muertos no fueron muertos a espada, tampoco murieron en batalla. Jerusalén era una ciudad llena de vida y alegría, pero también destacada por la falta de valor que tenían. Los muertos no habían sido muertos a espada, no habían caído en batalla. Esto no era a través de una derrota militar, sino era a través del castigo que recibía por su infidelidad. No traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, pues hay un día de pánico, servidumbre y confusión de parte del Señor. En el valle de la visión, un derribar de murallas y un clamor al monte. Elam tomó la aljaba con carros, infantería y jinetes, y Kir desnudó el escudo. Isaías vio un ejército lleno de flechas, de carros que venían contra Jerusalén, y profetizó el ataque y derrocamiento total de Jerusalén a manos de los babilonios. Y bueno, aquí hace una mención el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí resalta el poder, la autoridad que tiene el Señor sobre las naciones. Elam era una nación al este y Kir posiblemente se estaba refiriendo a unos vecinos de Babilonia. Estas naciones se convirtieron en instrumentos de juicio divino contra Jerusalén. Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes confiaron aquel día en las armas de las casas del bosque y vieron que eran muchas las brechas, la muralla de la ciudad de David, y recogieron las aguas del estanque inferior. Entonces contaron las casas de Jerusalén y derribaron casas para fortificar la muralla. Hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor Dios de los ejércitos me ha revelado al oído: ciertamente esta iniquidad no le será perdonada. Cuando Jerusalén se enfrentó a este ataque, prepararon la ciudad para la batalla, se fortalecieron militarmente, levantaron los muros, se aseguraron de que hubiera suficiente agua y
tuvieron todo el cuidado en defender todo lo material, la ciudad, lo tangible, pero no les importó que Dios les había quitado la cubierta a Judá. Ellos creyeron que sus construcciones iban a funcionar, creyeron en lo que tenían, creyeron que podían hacer lo que querían, que podían protegerse, pero no entendieron que tenían era que volver su corazón al Señor, y no lo hicieron así. En lugar de preparar a Jerusalén para un ataque, lo que tenían era que humillarse y arrepentirse ante el Señor. En lugar de buscar humildemente al Señor, ¿qué hicieron? Pusieron toda su confianza en su propia preparación. Es más, tuvieron gozo, alegría y prefirieron comer y beber sabiendo que iban a morir. Y bueno, el Señor les dice a través de Isaías: pero el Señor de los ejércitos me ha revelado al oído: ciertamente esta iniquidad no le será perdonada. ¿Qué pecado es este? A ver, ¿cuál pecado es el que no puede ser perdonado, que no tiene expiación, que para ellos no tenía la manera de ser perdonado? Bueno, fue el pecado de ignorar a Dios, el negarse a humillarse ante el Señor, a arrepentirse. Jerusalén estaba haciendo todo lo que en sus fuerzas podía, pero no hicieron lo esencial: entregarse y humillarse y rendirse al Dios de los ejércitos. Lo que hicieron fue rechazarlo, y por eso el Señor no les perdonó su pecado. Los versículos 15 al 19 de esta porción nos muestran cómo los funcionarios y líderes de Jerusalén estaban más preocupados por sus propias ambiciones que por su relación con el Señor. Sebna era un siervo del rey Ezequías, era un mayordomo y tenía dominio. Y bueno, en Primera de Reyes 18:18 y en Isaías 37:2 podemos ver un poco más de Sebna. Ahora, los puestos que tenía o los cargos que tenía Sebna eran de honor y responsabilidad. Y resulta que él era un hombre orgulloso. Tan orgulloso fue que se hizo una tumba súper elegante y prestigiosa. Y en esa época eso era como una demostración de poder y riqueza. Entonces Sebna representó a toda esa Jerusalén en su obsesivo interés propio. O sea, ellos estaban interesados en ese reconocimiento propio. Isaías había profetizado que los pueblos de Judá y Jerusalén serían llevados al exilio, pero Sebna, él no lo creyó. ¿Qué hizo? Construyó esta tumba elaborada para sí mismo en Jerusalén, como si dijera: jamás va a pasar lo que el profeta Isaías anunció: estoy tan seguro que moriré, que construiré mi tumba aquí. Sebna es el mismo tipo de hombre del cual habló Jesús en Lucas 12:16-21 en la parábola del rico insensato. Este hombre pasó su tiempo planeando qué hacer con su dinero, construyendo grandes cosas, pero al final murió sin Dios y todo fue en vano. Ahora, todos los logros de Sebna, la hermosura de su tumba, los carros de su gloria, al final iban a ser una vergüenza para él. Los versículos siguientes muestran cómo se eleva Eliakim en lugar de Sebna, quien era otro asistente del rey Ezequías, y bueno, este le fue transferido el poder establecido por el Señor. Y bueno, a Eliakim se le establece un don de autoridad y él proporciona seguridad al pueblo. Los versículos hablan de la imagen de un clavo, de una estaca, y eso era o tenía una implicación de estabilidad. Dependía también de la fidelidad que tenía Eliakim hacia Dios,
Él fue un hombre fiel, él fue un hombre que tuvo un liderazgo que fue de honor y de gloria para toda la nación. Lo clavaré como clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Debido a que el Señor estableció autoridad en Eliaquim, esta imagen del clavo, de la estaca, pues le dio a él una seguridad, y aquí podemos ver que finalmente Eliaquim no solamente pues recibe eh, ese apoyo, esa ayuda, ese respaldo por parte del Señor, sino que esto es extensivo a su familia y a su descendencia. Isaías profetiza finalmente en este capítulo sobre Semna, donde le sería quitado todo. Y bueno, aquí podemos concluir que este capítulo nos muestra la soberanía de Dios en el establecimiento de líderes y la importancia de la fidelidad a Él, y que definitivamente su voluntad está por encima de cualquier cosa. Dios no abandona a su pueblo en los momentos de crisis. Él aún provee un nuevo liderazgo para que pueda guiar y restaurar la esperanza, como lo hizo a través de Eliaquim. Eliaquim recibió la autoridad y la llave de la casa de David. Y bueno, aquí podemos ver cómo nuestro amado Jesús es reconocido en el Mateo 28:18, como el Mesías que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. La imagen de la estaca clavada en un lugar firme es el sacrificio de Cristo, quien fue clavado en la cruz para ofrecer redención y salvación a todos los que en Él creen. Y bueno, nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a vivir bajo su autoridad y a ser ejemplos de justicia y fidelidad en todos los lugares que vayamos. Dios les bendiga en este precioso día.